Los nazis y el eje pierden la Segunda Guerra Mundial. El fin de la Segunda Guerra Mundial reúne tanto el cierre del teatro europeo en la Segunda Guerra Mundial como la rendición de Alemania. Tuvo lugar entre finales de abril y principios de mayo de 1945 y finalizaría el 9 de mayo de 1945 tras la firma de la capitulación alemana en Berlín entre los mariscales Keitel y Zhukov. El 25 de abril de 1945, las tropas soviéticas entraron por primera vez en contacto directo, cortando a Alemania en 8, Día del Elba. Las primeras unidades en hacer contacto fueron de la 69ª División de Infantería Norteamericana y la 58ª División de Guardia Soviética del Quinto Ejército de Guardias, cerca de Torgau, sobre el río Elba, localidad donde soldados de ambas nacionalidades realizaron una breve celebración por encontrarse personalmente tras meses de avances desde extremos opuestos. Contra lo que esperaba la propaganda nazi, el contacto entre ambas tropas no fue hostil sino todo lo contrario. La rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial se produjo el 15 de agosto de 1945 y se firmó el 2 de septiembre de 1945. El Imperio de Japón aceptó la Declaración de Potsdam firmada por Estados Unidos, Reino Unido, República de China y la Unión Soviética. Desde el punto de vista de la historia del mundo, la rendición de Japón en 1945 fue el acontecimiento que provocó el paso al sistema presidencial en el mundo. Fue el colapso final de las potencias del eje que se caracteriza por la autocracia por una persona o un monarca y la victoria del sistema presidencial, democracia o un sistema de partido único, oligarquía. Es digno de notar que la mayoría de los estados que se establecieron después de 1945 adoptaron el sistema presidencial. Las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki fueron dos ataques nucleares ordenados por Harry Truman, presidente de los Estados Unidos, contra el Imperio del Japón. Los ataques se efectuaron el 6 y el 9 de agosto de 1945, respectivamente, lo que contribuyó, junto con la guerra soviético-japonesa, a la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de intenso bombardeo de otras 67 ciudades, el arma nuclear Little Boy fue soltada sobre Hiroshima el lunes 6 de agosto de 1945, seguida por la detonación de la bomba Fat Man el jueves 9 de agosto sobre Nagasaki. Entre 105.000 y 120.000 personas murieron y 130.000 resultaron heridas. Se estima que, hacia finales de 1945, las bombas habían matado a 166.000 personas en Hiroshima y 80.000 en Nagasaki, totalizando unas 246.000 muertes, aunque solo la mitad falleció los días de los bombardeos. Entre las víctimas, del 15 al 20% murieron por lesiones o enfermedades atribuidas al envenenamiento por radiación. Desde entonces, algunas otras personas han fallecido de leucemia, 231 casos observados, y distintos cánceres, 334 observados, atribuidos a la exposición y a la radiación liberada por las bombas. En ambas ciudades, la gran mayoría de las muertes fueron de civiles. El ataque a Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor fue una ofensiva militar sorpresa efectuada por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor, Hawái, en la mañana del domingo 7 de diciembre de 1941. El ataque pretendía ser una acción preventiva destinada a evitar la intervención de la Flota del Pacífico de los Estados Unidos en las acciones militares que el Imperio del Japón estaba planeando realizar en el sureste asiático contra las posesiones ultramarinas del Reino Unido, Francia, Países Bajos y Estados Unidos. Los japoneses hicieron coincidir esta ofensiva con el ataque a las posesiones del Imperio Británico en Hong Kong, Malasia y Singapur, las cuales estaban ya en su poder a mediados de febrero de 1942. El ataque comenzó a las 7:48 am hora local y fue llevado a cabo por 353 aviones japoneses, incluían cazas de combate, bombarderos y torpederos que despegaron de 6 portaaviones. Resultaron dañados los 8 acorazados estadounidenses atracados en el puerto y 4 de ellos se hundieron. El ataque conmocionó profundamente al pueblo estadounidense y llevó directamente a la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, tanto en los teatros de guerra de Europa como del Pacífico. Invasión de Polonia por parte de Alemania. La invasión alemana de Polonia fue una acción militar de la Alemania nazi encaminada a anexionarse el territorio polaco. La operación técnica, conocida como Caso Blanco, en alemán, Vollweis, se inició el 1 de septiembre de 1939 y las últimas unidades del ejército polaco se rindieron el 6 de octubre de ese mismo año. Fue el detonante de la Segunda Guerra Mundial en Europa y acabó con la Segunda República Polaca.
La invasión de Polonia fue la primera de las agresiones bélicas que la Alemania de Hitler emprendería. El ejército polaco fue fácilmente derrotado, al no poder hacer frente a las superiores tropas germanas. No obstante, la caída de Polonia se aceleraría por la posterior invasión por la Unión Soviética el 17 de septiembre y la ausencia de ayuda de sus aliados Reino Unido y Francia. La caída de Polonia significaría la caída abrupta de los estándares de vida de sus ciudadanos, especialmente de los polacos judíos, muriendo un 20% de la población polaca existente antes de la invasión durante la ocupación. Inicio de la Guerra Fría. No es un secreto que, luego de la derrota del Eje y la victoria y toma de posición de Europa por parte de los aliados, vino una guerra que no necesariamente era armada, y es que la Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar e informativo, el cual comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial, entre los bloques occidental, capitalista, y oriental, comunista, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. La primera fase de la Guerra Fría comenzó tras el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945. Estados Unidos creó la Alianza Militar de la OTAN en 1949 con el objetivo de frenar la influencia soviética en Europa. La Unión Soviética respondió a la creación de esta alianza con el establecimiento del Pacto de Varsovia en 1955. Las principales crisis de esta fase incluyeron el bloqueo de Berlín de 1948 a 1949, la segunda fase de la Guerra Civil China, 1946 a 1949, la Guerra de Corea, 1950 a 1953, la crisis de Suez de 1956, la crisis de Berlín de 1961 y la crisis de los misiles cubanos de 1962. La Unión Soviética y los Estados Unidos comenzaron a competir por la influencia en América Latina, Oriente Próximo y los estados recién descolonizados de África y Asia, donde el comunismo tenía una gran fuerza y donde se vivieron conflictos tales como la emergencia malaya o la guerra de Indochina. La fase de estabilidad se derrumbó a finales de la década con el comienzo de la guerra de Afganistán de 1979. La década de 1980 fue otro periodo de tensión elevada. Estados Unidos aumentó las presiones diplomáticas, militares y económicas contra la Unión Soviética en un momento en que ésta ya sufría un estancamiento económico. Hitler ensayando ante la cámara de Hoffmann. Un hombre esencialmente holgazán como él, se tomó la molestia de tomar clases de declamación del cantante de ópera y actor Paul de Briant. Este aprendizaje, sumado a sus innatas capacidades, lo convirtió en un gran comunicador. Con ese bagaje y una escenografía igualmente operística, altas tarimas, cientos de banderas, largos gallardetes rojos, con la esvástica negra en el círculo blanco, filas marciales de uniformes pardos o negros. Hitler extendió su evangelio por auditorios cada vez más amplios y rendidos a los que ilusionaba con el espejismo de una nación poderosa destinada a dominar el mundo después de someter a los países eslavos y de arrebatarles su espacio vital. Cegados por el esplendor de ese futuro, los alemanes vendieron su alma como Fausto, un mito muy goetiano y germánico, y se convirtieron en cómplices de la barbarie que predicaba su nuevo Mesías. Hitler consiguió incluso que la mujer alemana, una de las más liberadas del mundo, las urbanitas digo, no las del campo, regresara de buena gana al redil del hogar, las 3 Ks, Kinder, Kuche, Kechi, niños, cocina, iglesia, y se resignara a ser el descanso del guerrero. El partido nazi creció como la espuma a la sombra de la depresión que acarreó la crisis económica entre 1929 y 1932, cuando millones de trabajadores se quedaron sin empleo, los bancos quebraron y el gobierno colapsó. En ese ambiente propicio medraron los partidos extremistas, el comunista y el nazi. El francotirador más mortífero. El francotirador que consiguió matar más soldados enemigos durante la Segunda Guerra Mundial y en toda la historia fue el finlandés Simo Häyhä. Combatió a los soviéticos durante la Guerra de Invierno, abatiendo alrededor de 540 hombres, ya que no se conoce la cifra exacta. Häyhä vestía de camuflaje blanco y actuaba a bajísimas temperaturas, entre menos 20 grados y menos 40 grados. Curiosamente, Häyhä prefería no usar mirilla telescópica para evitar que el reflejo de la luz del sol pudiera delatarle. Aunque los soviéticos pusieron todos los medios para darle caza, no lograron acabar con él, ganándose así el ominoso apodo de la Muerte Blanca. Aunque resultó gravemente herido en una mejilla, probablemente por un disparo al azar, Häyhä sobrevivió a la guerra, dedicándose después a la caza, en este caso de alces. La Guerra de Invierno.
La Guerra de Invierno estalló cuando la Unión Soviética atacó Finlandia el 30 de noviembre de 1939, 3 meses después del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia, la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones el 14 de diciembre de dicho año, acusada de perpetrar una guerra de agresión. El conflicto comenzó después de que los soviéticos buscaran obtener territorio finlandés, exigiendo entre otras concesiones que Finlandia cediera territorios fronterizos sustanciales a cambio de tierras en otros lugares, alegando razones de seguridad, principalmente la protección de Leningrado, a 32 kilómetros de la frontera finlandesa. Finlandia se negó, por lo que la Unión Soviética invadió el país. Muchas fuentes concluyen que los soviéticos tenían la intención de conquistar toda Finlandia y utilizar el establecimiento del gobierno títere comunista finlandés y los protocolos secretos del pacto Ribbentrop-Molotov como evidencia de esto, mientras que otras fuentes argumentan en contra de la idea de la conquista soviética completa. Finlandia repelió los ataques soviéticos durante más de 2 meses e infligió pérdidas sustanciales a los invasores, mientras que las temperaturas se desplomaron hasta los menos 43 grados centígrados. Después de que el ejército soviético se reorganizase y adoptara diferentes tácticas, renovaron su ofensiva en febrero y vencieron las defensas finlandesas. Las hostilidades cesaron en marzo de 1940 con la firma del Tratado de Paz de Moscú. Finlandia cedió el 11% de su territorio, que representa el 30% de su economía, a la Unión Soviética. Las pérdidas soviéticas fueron grandes y la reputación internacional del país se vio mermada. Ocultismo dentro de los nazis. Adolf Hitler era un gran lector, desordenado, fragmentario y sin método, pero leía de todo, especialmente obras históricas, militares, biografías y las novelas del oeste de Karl May. No solía tener en cuenta la calidad de la fuente o lo acertado de la argumentación, tan solo buscaba ratificar sus convicciones, dar forma a su particular visión del mundo, que podría resumirse en 3 ideas. La vida era una lucha continua en la que solo sobrevivía el más fuerte, la raza aria era superior a las demás y el judaísmo buscaba corromperla. El nazismo era una ideología con gran contenido esotérico entre los círculos más elevados de sus seguidores. La Sociedad Sully fue una organización esotérica fundada por el alemán Rudolf von Seebotendorf. Se considera como la madre espiritual del nazismo, y a dicha organización perteneció como miembro permanente Rudolf Hess, y como miembros visitantes Dietrich Eckart, Gottfried Feder, Adolf Hitler y Alfred Rosenberg. Una vez en el poder, el partido nazi prohibió todos los grupos esotéricos, incluida la Sociedad Sully. Prohibió también la masonería y envió a muchos masones a campos de concentración. También cerró la Sociedad Teosófica de Alemania. Persiguió a los grupos neopaganos Ásatrú cuando se negaron a jurar lealtad al nazismo en sus ritos religiosos y prohibió otras muchas organizaciones místicas. En el misticismo nazi son importantes varios lugares como la Atlántida, Sully, Hiperbórea, Chambala, Agartha y la Estrella de Aldebarán, los cuales se consideran como los hogares originales de la raza aria y el superhombre. Otras de las prácticas que atraían el interés de algunos nazis eran el espiritismo, el mesmerismo-magnetismo, el significado de las runas y la astrología. Un plan para estallar Japón. En enero de 1944, una popular revista norteamericana de ciencia publicó un artículo titulado «Podemos hacer estallar Japón desde abajo». El autor, el profesor Harold Whitnall, aseguraba en él que era posible conseguir que los volcanes que se encontraban en territorio japonés entrasen en erupción, quizás inspirándose en el referido intento frustrado de despertar al volcán Taburbur. También, durante la invasión de Sicilia en julio de 1943, se había extendido el rumor de que los norteamericanos querían hacer estallar el volcán Etna arrojando bombas en su cráter, pero en este caso el rumor era infundado. Según el profesor, conseguir que los volcanes japoneses entrasen en erupción era posible convirtiéndolos en objetivo de los bombardeos aéreos. Además, Whitnall afirmaba que esa operación tendría efectos decisivos sobre la moral de la población nipona, ya que la tradición japonesa considera que los volcanes tienen un carácter divino y el miedo a los volcanes está firmemente arraigado en la mentalidad nipona. Aunque la idea del profesor Whitnall puede parecer excéntrica, podía haber funcionado, al menos en teoría, ya que, si un volcán está próximo a entrar en erupción, una bomba puede acelerar el proceso. La propuesta fue presentada al presidente Roosevelt, pero el mandatario no la tuvo en consideración. El ejército secreto de Churchill. Tras la desastrosa campaña del ejército británico en la campaña de Francia de 1940, los restos de las fuerzas aliadas que habían podido rescatarse del continente sufrían una carencia casi total de equipos, vehículos y munición.
Ante la dificultad de defender las islas británicas con esas fuerzas tan castigadas, Churchill confiaba en la aportación de los civiles a través de la Home Guard, pero el primer ministro británico, consciente de lo que se jugaba, decidió poner toda la carne en el asador para resistir la que parecía inminente invasión alemana. Esta fuerza irregular, disimulada tras el inofensivo nombre de Auxiliary Units, unidades auxiliares, sería adiestrada en el uso de explosivos, robo de material, combate sin armas y acciones de sabotaje. Las bases de operaciones serían unos reductos subterráneos con capacidad para una docena de hombres, con víveres y suministros para resistir varias semanas. La idea era permanecer en ellos después de que el territorio fuera tomado por los alemanes. Así, desde esas bases, los guerrilleros podrían atacar en la retaguardia germana y luego ocultarse. Los objetivos de esas acciones serían las líneas de comunicación del enemigo, los ferrocarriles, los aeródromos o los depósitos de combustible. También se fijó la consigna de eliminar físicamente a los oficiales germanos. La meta era que las tropas de ocupación estuvieran sometidas a un acoso continuo, lo que debía suponer una desagradable sorpresa para los alemanes, que esperaban doblegar en poco tiempo la voluntad británica de resistir. El aspecto más controvertido de estas Auxiliary Units, según la documentación desclasificada en los años 90, era que entre sus objetivos tenían el de atentar contra los británicos que estuvieran dispuestos a colaborar con las tropas invasoras. Finalmente, el ejército secreto de Churchill no tuvo que llegar a ponerse en acción. Glenn Miller, desaparecido sobre el Canal de la Mancha. Uno de los enigmas de la Segunda Guerra Mundial que todavía no se ha resuelto es el de la desaparición del famoso músico norteamericano Glenn Miller, autor de la tan célebre como animosa In the Mood, en forma, indispensable en la banda sonora de los años 40. En 1942, Miller, que gozaba de gran fama al frente de su orquesta, se alistó en la Fuerza Aérea, en la que alcanzaría el grado de capitán. En la segunda mitad de 1944, Miller realizó una gira por Inglaterra para tocar ante las tropas norteamericanas estacionadas en aquel país. Pero el 15 de diciembre de 1944 fue el fatídico día en el que se perdió su pista para siempre. El músico decidió viajar de Londres a París con el fin de preparar una emisión de radio especial para el día de Navidad. Tomó un vuelo privado junto al piloto y un tercer pasajero del que se desconoce la identidad. A partir de ahí, nada se volvería a saber del avión. Se supuso que había sufrido un accidente causado por el mal tiempo, precipitándose al Canal de la Mancha. Desde el primer momento comenzaron a extenderse rumores de todo tipo. Uno aseguraba que había muerto apuñalado por una prostituta en un burdel de París. También se dijo que en realidad había fallecido en un hospital inglés de una afección pulmonar. Incluso hubo quien aseguraba que no había muerto. De entre las explicaciones más plausibles, figura una basada en la anotación de un aviador de la Royal Air Force. Ese día, unos bombarderos arrojaron sus bombas sobre el Canal de la Mancha tras una misión abortada de bombardeo sobre Alemania y, según refirió el piloto, una de esas bombas alcanzó accidentalmente a una avioneta cuya descripción coincidía con la de Glenn Miller. No obstante, al igual que en el caso del actor Leslie Howard, el misterio sobre la muerte del músico continúa. La última misión de Saint-Exupéry. El escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, autor del célebre libro El Principito, también falleció durante la contienda en extrañas circunstancias, al igual que Leslie Howard o Glenn Miller. Era un veterano piloto que decidió poner su experiencia al servicio de los aliados. En julio de 1944, los servicios de Saint-Exupéry fueron requeridos como paso previo a la operación anfibia que los aliados tenían previsto lanzar en la costa sur de Francia a mediados de agosto. Saint-Exupéry realizó varias misiones de reconocimiento por la zona, pero la que emprendió el 31 de julio de 1944 acabaría siendo la última. Esa mañana, el escritor pilotaba un avión de combate P-38 Lightning. Su vuelo fue seguido sin novedad por los radares del cuartel general norteamericano, hasta que a las 13 horas desapareció de las pantallas. Durante décadas se han barajado muchas posibilidades, que había sido derribado por un avión alemán, que se había suicidado o, incluso, que había fingido su propia muerte. En el año 2000 se encontró el aparato al este de la isla de Riou, frente a las costas de Marsella. Pero la gran revelación llegaría en marzo de 2008, cuando un expiloto alemán, Horst Rippert, reconoció haber sido el autor de los disparos que abatieron el avión del literato francés. Si su testimonio es cierto, el misterio sobre la muerte de Saint-Exupéry habrá quedado definitivamente resuelto. La misteriosa muerte de Leslie Howard. Otra de las incógnitas de la Segunda Guerra Mundial que probablemente nunca llegará a despejarse es la de la muerte del célebre actor británico Leslie Howard, que había participado en el reparto de la célebre cinta de 1939 Lo que el viento se llevó.
El 1 de junio de 1943, Howard despegó de Lisboa rumbo a Inglaterra. El trayecto era arriesgado, pues estaba en el radio de acción de las bases en territorio francés de la Luftwaffe, pero el avión mostraba claramente su carácter civil, lo que en principio le mantenía a salvo de los ataques. El avión fue avistado por una formación de 8 aviones alemanes. Pese a que el tiempo era despejado, por lo que eran visibles los distintivos de aeronave civil, el aparato fue atacado sin advertencia previa y derribado, sin que quedasen supervivientes. Se ha especulado con un improbable plan germano para asesinar al actor. También se ha asegurado que en el avión viajaba un doble de Churchill y que ese pudo ser el objetivo del ataque. Pero es muy difícil que sepamos alguna vez la verdad. La respuesta podría haber estado en los archivos de la Luftwaffe, pero su máximo responsable, Hermann Göring, se encargó de destruirlos por completo antes de finalizar la contienda. Premios a los francotiradores nazis. Un mensaje del 15º Grupo de Ejércitos al Cuartel General Supremo de las Fuerzas Aliadas del 11 de febrero de 1945 aseguraba que los francotiradores alemanes eran recompensados siguiendo una escala ascendente de premios, los cuales son los siguientes: 10 muertos igual a 10 cigarrillos, 20 muertos igual a 20 días de permiso, 50 muertos igual a Cruz de Hierro de primera clase y un reloj de pulsera, obsequio del jefe de las SS, Heinrich Himmler. Recompensa por Hitler. En 1940, un industrial norteamericano llamado Samuel Church ofreció $1 millón a quien fuera capaz de capturar a Adolf Hitler, en lo que constituyó, hasta ese momento, la recompensa más alta ofrecida nunca por un criminal. En este caso no era válido el tópico del vivo o muerto, puesto que Church solo estaba dispuesto a pagar esa suma a quien lo capturase con vida. Su objetivo no era eliminarlo físicamente, sino que el dictador nazi fuera juzgado por un tribunal internacional. El industrial falleció en 1943, sin ver cumplido su deseo de entregar la recompensa prometida, aunque al menos pudo tener el consuelo de que el dictador alemán apenas le sobreviviría 2 años. La misteriosa desaparición de las medias de nylon. En octubre de 1942, las mujeres de la costa este norteamericana no conseguían encontrar medias de nylon en ninguna tienda. De esa repentina e inexplicable desaparición llegó a hacerse eco la prensa. No hay más medias de nylon por más que se quiera comprarlas o se pague lo que sea, decía el New York Times en su edición del 21 de octubre. Los responsables de que no hubiera medias en las tiendas eran, al parecer, unos misteriosos compradores que, súbitamente, habían adquirido todas las existencias. Además, habían comprado también cantidades desmesuradas de lencería. Pero esa extraña acción no había sido llevada a cabo, como se podría pensar, por fetichistas compulsivos, sino por compradores clandestinos militares. Aquellos hombres habían estado cumpliendo una misión secreta. En esos momentos, el ejército norteamericano estaba preparando el desembarco en el norte de África que tendría lugar el 8 de noviembre de 1942 en las costas de Marruecos y Argelia. Los norteamericanos supieron que, curiosamente, las tribus bereberes concedían un valor inaudito a la lencería y las medias de nylon, por lo que se decidió transportar 6 toneladas para comerciar con ellos, lo que obligó a poner en marcha ese insólito plan: vaciar todas las tiendas de lencería de la costa este. El comandante nazi gay. Ernest Röhm fue un militar alemán, cofundador y comandante en jefe de las SA, de 1931 a 1934 y ministro sin cartera del gabinete de Adolf Hitler. Se consideraba a sí mismo como un personaje leal, soldado ante todo y con convicciones propias muy firmes, entre ingenuas y testarudas, además de muy controvertido, de espíritu arrogante e impulsivo y de carácter irascible. No ocultaba su homosexualidad, que expresaba de manera viril, lo que en la Noche de los Cuchillos Largos fue un argumento más para asesinarlo. Hitler argumentó que él no se enteró de la homosexualidad de Röhm, uno de sus más íntimos colaboradores, hasta 1934. Un chiste de la época cuenta que Hitler se mostró tan escandalizado al enterarse de la homosexualidad de Röhm, uno de los pocos amigos que lo tuteaban, que la gente se preguntaba, ¿cómo se pondrá cuando se entere de que Göring es gordo y de que Goebbels cojea? Un tiempo después del asesinato de Röhm, aumentó selectiva y drásticamente la persecución de los homosexuales en Alemania. Se agravaron las penas del artículo 175 en 1935. Una botella de Coca-Cola de $4.000. El famoso reportero de guerra estadounidense Ernie Peel, que cubrió la campaña de Italia, gustaba de mezclarse con los soldados y conocer de primera mano sus historias.
Así, en una de sus crónicas, relató una anécdota protagonizada por los hombres de la 13ª Brigada de Artillería del Ejército Norteamericano, destinada en los alrededores de Nápoles. Los integrantes de un regimiento de esta unidad decidieron organizar una lotería, cuyo primer premio sería una botella de Coca-Cola. El obsequio les hizo una especial ilusión, ya que nadie allí había visto una botella de Coca-Cola desde hacía un año. Los destinatarios se bebieron a medias una de las botellas y después empezaron a tener ideas sobre la otra. Finalmente, decidieron rifarla y utilizar las ganancias para el cuidado de los niños cuyos padres habían muerto sirviendo en el regimiento. La lotería se anunció en un pequeño periódico de la unidad y las participaciones se pusieron a la venta a 25 centavos cada una. No había transcurrido la primera semana y en la caja ya había más de $1000. El dinero llegaba en cuartos de dólar, dólares, chelines, libras, francos y liras. Al final de la tercera semana, los fondos recaudados sobrepasaban los $3000. Justo antes del gran sorteo, los fondos llegaban a los $4000. El día señalado, se metieron todas las papeletas en una caja de proyectiles alemanes y el comandante de la brigada extrajo 2 números. El vencedor fue el sargento William Snyder, de Nueva Jersey. La botella en miniatura del segundo premio fue a parar al sargento Lawrence Presnell, de Carolina del Norte. El sargento Snyder, en lugar de alegrarse por ser el afortunado ganador, estaba horrorizado por lo que le había ocurrido. Aquel refresco valía lo mismo que 8000 botellas en Estados Unidos. No creo que me interese beberme una botella de $4000, dijo. Creo que la enviaré a casa y la guardaré unos cuantos años. Coca-Cola transparente para su COP. Tras la toma de Berlín y el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en mayo de 1945, se estableció una corriente de simpatía entre el general Eisenhower y el mariscal soviético Georgi Zhukov. Fruto de ello, Zhukov le reconoció su gusto por la Coca-Cola, que acababa de probar por primera vez. No obstante, lamentaba no poder tomarla habitualmente debido a las reticencias que sentía Stalin por todo aquello que recordaba la ayuda que los norteamericanos habían brindado a la Unión Soviética a lo largo de la contienda. Así, Zhukov preguntó a Eisenhower si era posible obtener Coca-Cola transparente con el mismo aspecto de una botella de vodka. Eisenhower llamó al entonces presidente norteamericano Harry Truman y este dio permiso para satisfacer la insólita petición. Así, los químicos de Coca-Cola se pusieron a trabajar, obteniendo una bebida transparente con el mismo sabor que el refresco original. Además, se cambió la típica botella con curvas por una recta y se añadió una chapa con una estrella roja en el centro. Una vez fabricada esta partida especial, 50 cajas fueron enviadas al cuartel general de Zhukov en Berlín a través de Austria. El extraordinario caso de los hermanos Windsor. La Segunda Guerra Mundial afectó a millones de familias, en su mayor parte causando terribles desgracias. Muchos padres vieron marchar a sus hijos a combatir, para no verlos regresar nunca más. Sin embargo, se dio el extraordinario caso de que la familia que tuvo más hijos luchando en la guerra, 9, vio como todos ellos regresaban a casa sanos y salvos. Los 9 hermanos Windsor vistieron el uniforme británico, sobreviviendo a la contienda: Albert, Jim, Harry, Bill, Arthur, Tom, Dick, Sid y Wally. 4 de ellos sirvieron en el ejército, 4 en la RAF y 1 en la Royal Navy. El prolífico matrimonio Windsor, formado por George y Martha, había tenido 4 hijos varones más y 3 hijas. Curiosamente, el hermano mayor, Charles, que había participado en la Primera Guerra Mundial, no sobrevivió al conflicto, muriendo el 17 de mayo de 1917 en Arras, en donde fue enterrado. Otros 2 hermanos, George y Alfred, no pudieron alistarse para combatir en la Segunda Guerra Mundial, pero también contribuyeron a la victoria aliada trabajando en la industria de armamento, fabricando munición. Por su parte, 2 de las hermanas, Violet y Ma, participaron en el conflicto como enfermeras. El último disparo. Un detalle en el que pocos han reparado es que, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, el último disparo fue efectuado por la misma persona, aunque, eso sí, no en sentido estricto. Entre los millones de combatientes que participaron en las 2 guerras, parece un caprichoso guiño del destino el que correspondiese a un solo hombre poner simbólicamente punto final a ambas, lo que convierte a este hecho en el más insólito no solo de ambas guerras, sino posiblemente de todo el siglo XX.
Las probabilidades de que esta coincidencia se produjese eran infinitesimales, pero aún así ocurrió. Las últimas salvas disparadas por cañones norteamericanos en 1918 fueron ordenadas por un capitán de artillería al mando de una batería en Verdún tan solo 15 minutos antes de que entrase en vigor el armisticio, curiosamente a las 11 de la mañana del día 11 del 11º mes de 1918, el día en el que acabó la larga pesadilla de la Primera Guerra Mundial. En 1945, el lanzamiento de la última bomba, en este caso atómica, que cayó sobre Japón, el 9 de agosto sobre la ciudad de Nagasaki, había sido ordenado por ese mismo capitán de artillería. Aunque, siendo precisos, esta no fue la última acción armada de la guerra, sino la del referido bombardeo de Akite, no hay duda de que simbólicamente sí lo fue, pues forzó al gobierno nipón a aceptar la rendición. Ese hombre elegido por el destino para poner punto y final a 2 guerras mundiales era el 33º presidente norteamericano, sucesor de Franklin Roosevelt en la Casa Blanca, Harry Truman. El Plan General del Este. El Plan General del Este fue un plan secreto nazi de limpieza étnica cuyo objetivo era deportar a Siberia a 31 millones de personas de Polonia y las zonas más occidentales de la URSS. El plan, preparado en los años 1939 a 1940, era parte del propio plan de Adolf Hitler de ampliar el Lebensraum alemán y la realización de la ideología del Drang nach Osten a favor de una expansión alemana hacia el este. El plan consideraba como indispensable realizar una limpieza étnica de la Europa oriental ocupada por el Tercer Reich y de este modo asegurar una amplísima área de colonización en favor de civiles alemanes al concluir la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la doctrina nazi del Lebensraum, o espacio vital, se consideraba necesario que Alemania contara con una vasta reserva de territorio para fines de colonización agraria, territorio que podía obtenerse expulsando de allí a sus actuales ocupantes. La ejecución de este plan implicaba una gran transformación del espacio físico, económico y humano de las regiones implicadas, siendo preciso desmantelar casi toda la industria existente en dichas áreas, impulsar la agricultura como casi única actividad económica y exterminar a toda la población eslava allí presente. Plan Hambre. El Plan Hambre fue un plan económico genocida de la Alemania nazi ideado en 1941 para ser aplicado en la Unión Soviética tras su invasión y ocupación. Preveía que la Wehrmacht se alimentara sobre el terreno y que la producción soviética se destinara a abastecer a Alemania a costa de la población civil y de los prisioneros de guerra soviéticos a los que se dejaría morir de hambre. Se calculaba que morirían 30 millones de personas, haciendo posible así la aplicación del Plan General del Este que preveía constituir un gran imperio alemán que llegaría hasta los montes Urales. Sin embargo, el Plan Hambre respecto de la población civil finalmente no fue completamente aplicado por la Wehrmacht. Las ciudades no fueron acordonadas para que sus habitantes murieran de hambre, aunque la hambruna se extendió de todas formas porque el ejército alemán necesitó una gran cantidad de mano de obra para satisfacer sus necesidades, ya que el plan de autoabastecerse sobre el terreno había resultado un fracaso. La Wehrmacht no encontró en los territorios que iba ocupando los alimentos que necesitaba para abastecer a sus soldados y a los caballos debido a los estragos de la propia guerra y a la política dictada por Stalin de la tierra quemada, a las acciones de los partisanos y a la huida de parte de sus habitantes. Europa después de la guerra. La guerra dejó al descubierto la debilidad de los países europeos y los movimientos de independencia de las colonias se generalizaron con el apoyo de las dos superpotencias. Los ejércitos de las potencias coloniales no tenían ya capacidad para controlar dichos movimientos, por lo que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se produjo la llamada descolonización de las grandes potencias con la independencia otorgada a la India, del Reino Unido, Indonesia, de los Países Bajos, Filipinas, de los Estados Unidos, y una serie de naciones árabes. Europa Occidental y Japón se reconstruyeron a través del Plan Marshall estadounidense, mientras que Europa Oriental cayeron bajo la esfera de influencia soviética y, finalmente, detrás de una cortina de hierro. Europa se dividió en un bloque occidental liderado por Estados Unidos y un bloque oriental liderado por los soviéticos. Las grandes potencias devastadas de Europa Occidental formaron la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que más tarde se convirtió en la Comunidad Económica Europea y, en última instancia, en la actual Unión Europea. Este esfuerzo comenzó principalmente como un intento de evitar otra guerra entre Alemania y Francia mediante la cooperación e integración económica y un mercado común para importantes recursos naturales. La astrología, un arma contra Hitler. Durante la Segunda Guerra Mundial, el espionaje británico recurrió al astrólogo Louis de Boll, un extravagante personaje de origen húngaro-alemán,
para predecir los movimientos de Adolf Hitler, quien supuestamente creía en la astrología. Aunque De Vol fue criticado y considerado un charlatán por muchos en los servicios de inteligencia británicos, logró convencer a algunos altos mandos de que sus predicciones podían ser útiles para anticipar las acciones de Hitler. De Vol incluso fue enviado a Estados Unidos en 1941 para promover la entrada de Washington en la guerra, obteniendo cierta notoriedad mediática. Tras la guerra, se dedicó a escribir novelas con un enfoque católico. Falleció en Suiza en 1961. Chocolatinas explosivas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los servicios secretos alemanes planearon un sabotaje contra Gran Bretaña, utilizando explosivos ocultos en objetos cotidianos como chocolates, latas de comida y pastillas para la tos. Pero el plan fracasó debido a la incompetencia de los nazis y la intervención de la inteligencia británica. Además, un intento de propaganda nazi que incluía noticias falsas y carteles burdos para sembrar el miedo también resultó un fiasco, demostrando la ineficiencia de los esfuerzos de espionaje y sabotaje alemanes durante la guerra. Espías nazis en la Casa Blanca. Los espías nazis en Estados Unidos, como Karl Müller y Kurt Friedrich Ludwig, fracasaron en misiones de espionaje. Ludwig, un estadounidense de nacimiento, pero criado en Alemania, fue enviado por Heinrich Himmler para recopilar información militar. Junto con Müller, recorrieron el país tomando fotografías de instalaciones militares y reportando a Berlín. Incluso lograron entrar en la Casa Blanca en una visita turística. A pesar de su libertad inicial, el FBI los seguía de cerca y finalmente capturó a Ludwig, quien pasó el resto de la guerra en prisión. Un voluntario para acabar con Hitler. Eddie Chapman, un ladrón convertido en espía doble británico durante la Segunda Guerra Mundial, ofreció al servicio secreto británico MI5 asesinar a Adolf Hitler en una misión suicida. Chapman, entrenado por los nazis, pero leal a Gran Bretaña, propuso infiltrarse en un acto nazi y detonar una bomba cerca del Führer. A pesar de la seriedad de su oferta, respaldada por un oficial alemán contrario a Hitler, el MI5 rechazó el plan por razones no esclarecidas. Chapman continuó su trabajo como agente doble, engañando a los nazis y siendo condecorado con la Cruz de Hierro, la única otorgada a un británico. Tras la guerra, Chapman fue perdonado por sus delitos, pero sus contribuciones heroicas permanecieron en secreto hasta después de su muerte en 1997. El doble de Stalin. Durante la conferencia de Teherán en 1943, Stalin utilizó a un doble, Félix Dadaev, un joven artista soviético con un notable parecido físico, para aparentar su presencia en Moscú, mientras él ya estaba en Irán. Dadaev, elegido por la NKVD debido a su asombroso parecido con el dictador, pasó por un riguroso entrenamiento para perfeccionar su imitación de Stalin, incluyendo maquillaje para cubrir sus tatuajes y simular cicatrices de viruela. A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, fue utilizado en varias ocasiones para suplantar a Stalin en apariciones públicas. La existencia de dobles como Dadaev fue un secreto celosamente guardado, hasta que Dadaev mismo reveló su historia en 2008. Aún temeroso de las repercusiones, incluso décadas después de la muerte de Stalin, esta práctica de utilizar dobles también fue común entre otros líderes de la época, como Churchill y Eisenhower, aunque los detalles exactos de su uso aún no son completamente conocidos. La tumba de Tamerlán. En junio de 1941, justo antes de la invasión alemana a la Unión Soviética, el antropólogo Mikhail Gerasimov, bajo la supervisión de Stalin, abrió la tumba del emperador mongol Tamerlán en Samarcanda, desafiando una inscripción que advertía sobre terribles consecuencias. 3 días después comenzó la Operación Barbarroja. Gerasimov analizó los restos, confirmando detalles físicos de Tamerlán. Años después, en plena guerra, los restos fueron devueltos a su sepulcro, coincidiendo
con un cambio en el curso de la batalla de Stalingrado, lo que alimentó la creencia en la supuesta maldición que conllevaba abrir el sepulcro y mover los restos de Tamerlán. Objetivo: secuestrar a Hitler. En 1987 se reveló un plan británico de 1941 para secuestrar a Adolf Hitler, basado en la supuesta colaboración de su piloto personal, Hans Bauer, quien, según un búlgaro llamado Kirov, estaba dispuesto a entregar a Hitler a cambio de refugio para su familia en Gran Bretaña. Aunque los británicos prepararon un aeródromo y todo lo necesario para la operación, el avión nunca llegó. El plan fue finalmente cancelado, y se sospecha que podría haber sido un engaño para que Kirov escapara a Inglaterra. La lealtad de Bauer hacia Hitler y la posible conexión con el vuelo de Rudolf Hess mantienen el misterio sobre este fallido intento de secuestro. El doble del general Montgomery. Durante la Segunda Guerra Mundial, los británicos implementaron un plan llamado Operación Copperhead para engañar a los alemanes antes del desembarco de Normandía. Utilizaron a Meyrick Edward Clifton James, un actor con un gran parecido al general Bernard Montgomery, como doble del militar. Clifton James fue elegido después de que los servicios secretos británicos notaran su similitud con Montgomery en una fotografía. Preparado para imitar al general, Clifton James visitó Gibraltar y Argel, donde fue visto por espías alemanes, lo que desvió la atención de los nazis hacia una supuesta invasión en el sur de Francia. El engaño fue exitoso, ya que confundió a los alemanes y contribuyó al éxito del día D. Aunque Clifton James no alcanzó gran notoriedad como actor, su papel como falso Montgomery se convirtió en una historia conocida, culminando en una película en la que él mismo interpretó su propio rol. Palestina escapa al Holocausto. La victoria del general Montgomery en el Alamein en 1942 no solo frenó el avance de Afrika Korps de Rommel hacia Egipto, sino que también impidió la extensión del Holocausto a Palestina, donde 500.000 de judíos habían buscado refugio. Documentos desclasificados de la CIA en 2001 revelaron que un comando especial nazi, bajo el mando del teniente coronel Walter Rauf, tenían la misión de aplicar la solución final en Palestina. Sin embargo, la derrota alemana en el Alamein detuvo estos planes, evitando así que el Holocausto se extendiera a esa región. Aunque los judíos del norte de África también sufrieron la persecución nazi, la falta de recursos impidió su deportación a Europa, aunque muchos murieron en campos de trabajo en el desierto. Desembarco aliado en España. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi presionó a Franco para que se permitiera el paso de tropas alemanas por España, con el objetivo de atacar Gibraltar, pero Franco resistió. Sin embargo, tras el desembarco aliado en el norte de África en noviembre de 1942, tanto los aliados como los alemanes pusieron su atención en España debido a su posición estratégica. Aunque los alemanes tenían planes detallados para invadir España si era necesario, incluyendo la Operación Ilona, renombrada como Gisela, y por su parte, los aliados prepararon planes para una posible invasión de España o un desembarco en sus costas. La diplomacia aliada, incluida una carta conciliadora de Roosevelt, logró mantener la neutralidad española. Finalmente, los planes de invasión fueron archivados y las operaciones militares se concentraron en otros frentes. Atentado contra los tres grandes. El 20 de diciembre de 2000, Geborg Vartanian, un veterano del servicio de inteligencia soviético, reveló su papel crucial en la prevención de un atentado planeado por los nazis para asesinar a Stalin, Roosevelt y Churchill durante la conferencia de Teherán en 1943. Este atentado, conocido como Operación Salto Largo, fue ideado por el oficial de las SS, Otto Skorzeny, bajo órdenes de Hitler. Sin embargo, los servicios de seguridad soviéticos
con la ayuda de Vartanian y su equipo, lograron interceptar y capturar a un equipo de agentes alemanes antes de que pudieran ejecutar el ataque, lo que obligó a los nazis a abortar la misión. Churchill y la guerra bacteriológica. Durante la Segunda Guerra Mundial, aunque las potencias evitaron usar armas químicas debido al recuerdo de los horrores de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña desarrolló armas biológicas, incluyendo bombas de anthrax. Bajo la dirección de Churchill se realizaron ensayos en la isla de Greenard, lo que demostró la eficacia de estas armas. A pesar del éxito del desembarco en Normandía y el colapso del Tercer Reich, Churchill consideró usar estas bombas sobre ciudades alemanas, lo que habría causado millones de muertes y dejado áreas inhabitables por décadas. Sin embargo, el avance aliado hizo innecesario su uso. Proyecto Orcon. El proyecto Orcon, ideado por el psicólogo B.F. Skinner durante la Segunda Guerra Mundial, consistía en entrenar palomas para guiar misiles hacia objetivos enemigos, como acorazados, utilizando su comportamiento repetitivo a cambio de comida. A pesar de mostrar un porcentaje de acierto del 55,3%, el proyecto no fue tomado en serio por los altos mandos militares y fue cancelado en 1944, cuando la victoria aliada parecía inminente. Aunque se reactivó brevemente durante la Guerra Fría, fue finalmente abandonado en 1953, permaneciendo esto en secreto hasta su desclasificación en 1999. Antropólogos en acción. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 2 docenas de antropólogos estadounidenses trabajaron para la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, la predecesora de la CIA, en un proyecto que investigaba las características físicas y culturales de los japoneses, con el objetivo de desarrollar armas basadas en diferencias raciales. A pesar de los esfuerzos y el análisis de peculiaridades anatómicas y fisiológicas, el proyecto no logró identificar diferencias significativas entre japoneses y otras razas, resultando en un fracaso. Sin embargo, el informe de la OSS también exploró métodos para provocar hambre y enfermedades en Japón, pero fue abandonado al no cumplir con sus objetivos raciales. Se requiere no saber leer. Aunque es posible que para optar a un determinado trabajo no se requiera específicamente saber leer, lo que es insólito es una oferta para la que el hecho de saber leer invalide al candidato. Esto es lo que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial en Oak Ridge, estado de Tennessee. En ese lugar, el gobierno estadounidense llevaba a cabo las investigaciones secretas destinadas a fabricar la primera bomba atómica de la historia. Los dispositivos de seguridad de estas instalaciones eran máximos, alcanzando también al enorme volumen de papel que generaban y que era necesario destruir, pero cabía la posibilidad de que alguien pudiera fisgar entre estos papeles, por lo que había que eliminar esa posible vía de fuga de información. Tal como se descubrió después de la contienda, los encargados de mantener la seguridad del proyecto decidieron poner la recogida de desperdicios en manos de trabajadores analfabetos, especialmente escogidos para esta comprometida tarea. De este modo, difícilmente podían poner en peligro la seguridad del proyecto atómico, al no saber distinguir la información valiosa de la que no lo era. Venganza, no justicia. Después de la Segunda Guerra Mundial, mientras algunos supervivientes judíos, como Simon Wiesenthal, buscaban justicia contra los criminales nazis, otros, impulsados por el dolor y la ira, optaron por la venganza directa. Soldados de la Brigada Judía y otros grupos como Nakam llevaron a cabo operaciones secretas para ejecutar a miembros de las SS, frustrados por la indulgencia de los aliados hacia los criminales de guerra. Intentaron incluso envenenar a miles de prisioneros nazis, aunque sin el impacto deseado. Estos actos de venganza, aunque comprendidos por algunos, fueron finalmente objeto de controversia y juicios, pero las investigaciones fueron canceladas, dejando la justicia en suspenso. El desastre del Lancastria.
El 17 de junio de 1940, el buque HMS Lancastria, originalmente un transatlántico de la línea Cunard, transformado en un barco para el transporte de tropas, fue hundido por bombarderos alemanes durante la Operación Ariel, destinada a evacuar tropas británicas de Francia. A bordo de Lancastria se encontraban entre 3.500 y 6.000 soldados, de los cuales solo 2.447 sobrevivieron. El resto pereció en el mar, muchos atrapados por el derrame y posterior incendio de 1.400 toneladas de fuel. A pesar de ser uno de los mayores desastres marítimos en la historia británica, superando incluso a los hundimientos del Titanic y el Lusitania, el incidente fue mantenido en secreto por órdenes de Winston Churchill, quien temía desmoralizar aún más a la población británica en un momento crítico de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el hundimiento fue revelado semanas después por el New York Times, y la información eventualmente llegó a la prensa británica. A pesar de esto, el gobierno británico decidió archivar todos los documentos relacionados con este incidente, los cuales no se desclasificarán hasta 2042. El desastre del buque Patria. El 25 de noviembre de 1940, el buque de pasajeros Patria, que transportaba a unos 1.800 refugiados judíos en el puerto de Haifa, Palestina, sufrió una explosión y se hundió, causando la muerte de más de 200 personas. Los refugiados, considerados inmigrantes ilegales por los británicos, habían escapado de la Europa nazi con la esperanza de establecerse en Palestina. La explosión fue causada por una bomba colocada por el grupo sionista Haganah, que intentaba evitar la deportación de los refugiados a la isla de Mauricio. Sin embargo, la potencia de la bomba fue mal calculada, provocando el hundimiento del barco. La autoría del atentado fue revelada en 1957 por Munia Mandar, quien confesó su participación y el error que resultó en la tragedia. La tragedia del barco Struma. En diciembre de 1942, el barco griego Struma, con 769 refugiados judíos a bordo, zarpó de Rumanía hacia Palestina, pero fue detenido en Estambul, donde se le negó la entrada. Los pasajeros, que habían huido del Holocausto, vivieron en condiciones miserables durante semanas mientras las autoridades británicas y turcas discutían su destino. Finalmente, en febrero de 1943, el Struma fue remolcado y abandonado en el Mar Negro, sin agua, comida ni combustible. Poco después, el barco fue hundido por un torpedo lanzado por un submarino soviético, causando la muerte de 767 personas. Este trágico incidente generó protestas en Palestina y una larga controversia sobre la responsabilidad británica y turca. A pesar de las posteriores investigaciones y ceremonias en honor a las víctimas, la localización exacta del Struma sigue siendo desconocida. La segunda destrucción de Pompeya. Durante el verano de 1943, Pompeya, la antigua ciudad romana que quedó sepultada por las cenizas del Vesubio en el año 79, estuvo al borde de una segunda extinción, esta vez a manos de la aviación aliada durante la Segunda Guerra Mundial. En una serie de bombardeos sobre la región de Nápoles, unas 190 bombas cayeron sobre los yacimientos arqueológicos de Pompeya, causando daños que, según algunos arqueólogos, como Laurentino García, fueron irreparables y han sido ocultados por motivos políticos. A pesar de que el patrimonio más emblemático de Pompeya se salvó, algunas casas, como la Casa de las Venus y un museo con valiosos frescos y objetos, fueron destruidos. Además, varios de los famosos cuerpos pompeyanos también habrían sido calcinados. Los bombarderos no solo amenazaron el legado histórico de la ciudad, sino que también causaron la muerte de decenas de civiles italianos. Apocalipsis en Bari. El 2 de diciembre de 1943, Bari, una ciudad portuaria en Italia, fue escenario de una tragedia poco conocida de la Segunda Guerra Mundial. La ciudad, bajo control aliado, albergaba un puerto estratégico lleno de barcos
con suministros esenciales para las tropas. Debido a la complacencia aliada y la falta de medidas de seguridad, el puerto fue atacado por la Luftwaffe alemana en un bombardeo sorpresa. Entre los barcos estaba el SS John Harvey, que llevaba una carga secreta de bombas de gas mostaza. Cuando este barco explotó, liberó el gas, causando una tragedia química masiva. Decenas de marineros y civiles sufrieron quemaduras graves y problemas respiratorios, sin recibir el tratamiento adecuado debido al secretismo de las autoridades. Aunque el ataque causó una gran cantidad de bajas, las implicaciones del gas mostaza fueron mantenidas en secreto por razones políticas y estratégicas, lo que exacerbó la situación. Este incidente tuvo un impacto significativo en la moral aliada y en las operaciones militares subsiguientes. Tren de la muerte en Italia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el 3 de marzo de 1944, en el sur de Italia, un tren conocido como el Expreso del Mercado Negro, que transportaba a unas 700 personas, la mayoría sin billete, sufrió una tragedia en el túnel Galleria delle Armi. Mientras los aliados luchaban contra las fuerzas alemanas, la población italiana sobrevivía mediante el mercado negro, usando trenes abarrotados para transportar alimentos. En el viaje de regreso, el tren se detuvo dentro del túnel, probablemente debido al hielo en los raíles o una avería en las locomotoras, lo que provocó una acumulación letal de monóxido de carbono. La mayoría de los pasajeros que dormían murieron por intoxicación. Aunque se estimaron entre 500 y 600 víctimas, la cifra exacta nunca se determinó. Las autoridades aliadas ocultaron el accidente, probablemente porque el carbón suministrado al tren era especialmente tóxico. Esta tragedia, conocida como el Tren de la Muerte, fue ignorada durante meses y salió a la luz después de la guerra. Explosión en el puerto de Bombay. El 14 de abril de 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, el barco británico Fort Steinkijn, cargado con explosivos y lingotes de oro, llegó al puerto de Bombay, ignorando normas de seguridad básicas. Un incendio comenzó en su interior, y la falta de medidas preventivas, junto con la indecisión y la desorganización de la tripulación, culminaron en una devastadora explosión que destruyó 27 barcos y causó más de 1000 muertes. A pesar de la magnitud del desastre, el gobierno británico mantuvo el suceso en silencio, evitando una investigación formal y minimizando su impacto en los medios, probablemente para no afectar al esfuerzo bélico y para ocultar posibles negligencias o un posible sabotaje. Hoy, un memorial en Bombay recuerda a las víctimas del desastre. La masacre de Oradour. La masacre de Oradour-sur-Glane, ocurrida el 10 de junio de 1944, es uno de los episodios más atroces de la Segunda Guerra Mundial, donde la Segunda División SS Panzer, frustrada por el retraso en su avance hacia Normandía debido a las acciones de la resistencia, tomó represalias violentas contra la población civil. En un acto de venganza, los nazis reunieron a los habitantes de la aldea, separaron a hombres, mujeres y niños y los masacraron sistemáticamente antes de incendiar el pueblo. Aunque las cifras exactas de víctimas son inciertas, se estima que entre 240 mujeres, 205 niños y 197 hombres fueron asesinados. Sorprendentemente, la masacre podría haberse desencadenado por error, pues el verdadero objetivo era otro pueblo con un nombre similar. Los documentos oficiales sobre el incidente están clasificados hasta 2058, posiblemente debido a la participación de soldados alsacianos, lo que complica la narrativa de la colaboración francesa con los nazis. Oradour-sur-Glane permanece como un pueblo fantasma en memoria de la tragedia. Fuga suicida en Australia. La fuga masiva en el campo de prisioneros de Cowra, en Australia, durante la Segunda Guerra Mundial, ocurrió la noche del 4 al 5 de agosto de 1944, cuando 1.104 prisioneros japoneses intentaron escapar en un acto que se asemejó a un suicidio colectivo.
A pesar de los disparos de advertencia de los guardias, los prisioneros siguieron avanzando, resultando en la muerte de 231 personas y 107 heridas. Además, atacaron a los guardias, matando a 4 e hiriendo a otros 4, antes de que 324 lograran huir temporalmente, aunque todos fueron recapturados en los días siguientes. La fuga, motivada por la mentalidad japonesa de que ser capturado era un deshonor irremediable, culminó con 25 suicidios entre los fugados y otros prisioneros que murieron quemándose dentro de los barracones. El incidente, que conmocionó al primer ministro australiano John Corbyn y se mantuvo en secreto hasta 1950, es conmemorado hoy en Koura, con un cementerio japonés y un jardín que recuerdan a los 522 soldados nipones fallecidos en Australia, incluyendo aquellos abatidos durante la fuga. Saludo romano. Uno de los elementos visuales más característicos del fascismo y el nacionalsocialismo es el llamado saludo romano, que consiste en alzar el brazo derecho en un ángulo de entre 120 y 140 grados respecto al eje vertical del cuerpo, con la palma mirando hacia abajo y generalmente acompañado de una proclama a favor de la patria o el líder de turno. Sin embargo, los orígenes romanos de este saludo son inciertos y probablemente se trate de una invención histórica. Rais Concordat. El Rais Concordat, oficialmente concordato entre la Santa Sede y el Reich alemán, es un concordato firmado el 20 de julio de 1933 que aún está vigente, que es lo más curioso, entre la Alemania nazi y la Santa Sede, en el que se establece condiciones de libertad religiosa para la Iglesia Católica. Fue firmado por el vicecanciller de Alemania, Franz von Papen, en representación del presidente por aquel entonces, Paul Hindenburg, y del canciller Adolf Hitler, y el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Pío XII, en nombre del Papa Pío XI. La Santa Sede se convertía de este modo en la primera institución extranjera de relieve en firmar un tratado con la Alemania nazi, un hecho que fue interpretado de forma generalizada como un apoyo de la Iglesia al nacionalsocialismo. El concordato también representó una importante victoria para Hitler, pues supuso el fin de la oposición política interna en su régimen y de la transición de una buena imagen de cara a la comunidad internacional. Decreto de los crucifijos. Los decretos de los crucifijos fueron una serie de medidas promovidas por la dictadura de Adolf Hitler en la Alemania nazi, como parte de su objetivo de secularizar la vida pública. El gobierno le pidió a la Iglesia, por su parte, reemplazar las cruces por esvásticas. Los decretos, realizados entre 1935 y 1941, provocaron protestas contra la retirada de los crucifijos de los lugares tradicionales en las actuales Baja Sajonia, Sarre, Prusia Occidental y en Baviera. Estos incidentes llevaron a los líderes del partido nazi a dejar de ordenar el retiro de los crucifijos en 1941. El partido nazi había declarado en 1920, más de una década antes de su ascenso al poder, que exigimos la libertad de todos los credos religiosos en el Estado, en tanto que no pongan en peligro la existencia del Estado ni entren en conflicto con la cultura y las creencias morales de la raza germánica. El partido como tal se atiene al punto de vista de un cristianismo positivo, sin atarse confesionalmente a ningún credo en particular. Bastardos de Renania. Bastardos de Renania es la denominación que se utilizó en la Alemania nazi para llamar a los niños descendientes de la mezcla de africanos y alemanes. De acuerdo con las teorías racistas de los nazis, estos representaban una minoría inferior y eran susceptibles de una campaña de esterilización para evitar que con el tiempo se mezclaran entre la población general y se difundiera y mezclara su genética con otros miembros de la sociedad aria de Alemania. Sin embargo, y al margen de la existencia de estos niños, la mayoría de personas de color en la Alemania de esa época realmente provenían de las antiguas colonias alemanas en África, de las llamadas África Occidental Alemana y África Oriental Alemana, y eran producto de la mezcla de los colonizadores alemanes con mujeres africanas. La noche de los cristales rotos.
La Noche de los Cristales Rotos fue una serie de linchamientos y ataques combinados ocurridos en la Alemania nazi y también en Austria, durante la noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, llevados a cabo contra ciudadanos judíos por las tropas de asalto de las SA, junto con la población civil, mientras las autoridades alemanas observaban sin intervenir, siendo así el mayor pogromo en la historia. A finales de agosto de ese mismo año, las autoridades alemanas endurecieron los requisitos de permanencia en el país germánico para los judíos polacos, lo que provocó la deportación de miles de ellos hacia Polonia. Según datos oficiales del gobierno alemán, lo cual es altamente cuestionable, en el pogromo murieron 91 judíos aquella noche. Se quemaron 191 sinagogas, unos 7.000 comercios fueron saqueados y 26.000 judíos fueron arrestados y trasladados a campos de concentración. La Luftwaffe. La Luftwaffe era la fuerza aérea integrante de la Wehrmacht, Fuerzas Armadas de Alemania, en la época nazi, creada en 1924, reorganizada tras la llegada de los nazis al poder y oficialmente desvelada en 1935, en clara violación al Tratado de Versalles. Su propósito era apoyar la guerra relámpago de Adolf a través de Europa. Los aviones que iban a servir en la Luftwaffe eran de una nueva era y técnicamente superiores a la mayoría de las aeronaves de otras naciones en los años 30. Las SS. Las SS fue una organización paramilitar, policial, política, penitenciaria y de seguridad al servicio de Adolf y el Partido Nacional Socialista en la Alemania nazi, y después por toda la Europa ocupada por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzó como una pequeña unidad de guardia, conocida como Saalschutz, compuesta por voluntarios del Partido Nacional Socialista para ofrecer seguridad en las reuniones del partido en Múnich. En 1925, Heinrich Himmler se unió a la unidad, que para ese entonces ya había sido reformada y adoptado su nombre definitivo. Bajo su dirección, 1929 a 1945, pasó de ser una pequeña organización de tipo milicia política a convertirse en uno de los organismos más poderosos de la Alemania nazi. Desde 1929 hasta el colapso del régimen en 1945, las SS fueron la principal agencia de seguridad, investigación y terror en Alemania y en toda la Europa ocupada. Plan Madagascar. El Plan Madagascar fue una propuesta del gobierno alemán nazi para reubicar por la fuerza a la población judía de Europa en la isla de Madagascar, en África. Franz Rademacher, jefe del departamento judío del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán, propuso la idea en junio de 1940, poco antes de la caída de Francia. La propuesta exigía la entrega del control de Madagascar, que para entonces era una colonia francesa, a Alemania como parte de los eventuales términos de paz. Sin embargo, este plan no fue llevado a cabo. Heinrich Himmler fue un oficial y criminal de guerra alemán de alto rango, Reichsführer de la Schutzstaffel y uno de los principales líderes del Partido Nacional Socialista durante el régimen nazi. Adolf lo nombró durante un breve periodo comandante militar del ejército de reemplazos y plenipotenciario general de la administración de todo el Tercer Reich. Himmler fue una de las personas más poderosas en la Alemania nazi. Himmler formó los llamados Einsatzgruppen y construyó los campos de exterminio. Como supervisor de los campos de concentración, Himmler dirigió la matanza de unos 6 millones de judíos, entre 200.000 y 500.000 personas de etnia romaní y también varios millones de civiles soviéticos, polacos y yugoslavos, entre otras nacionalidades. El número total de civiles asesinados por el régimen nazi oscila entre los 11 y los 14 millones. El alquimista de Himmler. En 1937, un metalúrgico alemán llamado Karl Malthus entró en contacto con el jefe de las SS, Heinrich Himmler, para hacerle una propuesta irrechazable. Malthus aseguraba conocer el secreto de la fabricación del oro, utilizando la grava que se podía extraer del lecho del río Isar a su paso por Múnich. El alquimista, que al parecer trabajaba en secreto para los británicos, sabía que esa propuesta iba a ser vista con muy buenos ojos por Himmler, ya que Alemania precisaba de oro para comprar armamento y materias primas en el extranjero.
con el objetivo de seguir preparando la contienda que ya se vislumbraba en el horizonte. Himmler dispuso para él un laboratorio completo en el campo de concentración de Dachau, cercano a Múnich. Durante un tiempo, Malthus consiguió engañar a Himmler, mostrándole pepitas de oro que supuestamente fabricaba él, cuando en realidad las introducía en el campo a escondidas en cigarrillos. Pese a la astucia desplegada por Malthus, fue descubierto y confinado en el mismo campo. Finalmente, el alquimista de pacotilla fue liberado, pero con la amenaza de ser ejecutado si alguna vez revelaba que había conocido a Himmler. Josef Mengele. Josef Mengele fue un oficial alemán de la Schutzstaffel, médico y criminal de guerra, durante la Segunda Guerra Mundial. Se le recuerda esencialmente por sus actos en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, donde realizó experimentos con prisioneros y fue miembro del grupo de médicos que seleccionaba víctimas para ser ejecutadas en las cámaras de gas. Llegó a ser conocido como el Ángel de la Muerte. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el 7 de mayo de 1945, huyó a Sudamérica con la ayuda de una red de antiguos miembros de las SS, que le facilitó el viaje por mar hasta Argentina en julio de 1949. Durante una década vivió en Buenos Aires y alrededores, pero en 1959 huyó a Paraguay y un año después hacia Brasil. A pesar de las solicitudes de extradición del gobierno de Alemania Occidental y de las operaciones clandestinas del Mossad, el servicio de inteligencia israelí, Mengele evitó ser detenido. Murió ahogado tras sufrir un ictus mientras nadaba en la playa de la localidad brasileña de Bertioga en 1979 y fue enterrado bajo el nombre falso de Wolfgang Gerhard. Sus restos fueron exhumados e identificados mediante un examen forense en 1985. La adicción de Hermann Göring. Göring se dedicó a disfrutar de una vida de lujos, de las obras de arte expoliadas a los judíos y a los museos de las ciudades ocupadas, y también de los muchos regalos que recibía de aquellos que buscaban sus favores. Pero su salud se fue resintiendo. Su creciente obesidad estaba causada por una enfermedad hormonal y por un consumo excesivo de tabletas de codeína, un derivado suave de la morfina, a las cuales era adicto. Esta peligrosa adicción, de la cual habría intentado desintoxicarse en varias ocasiones a lo largo de su vida, acabaría afectando tanto su carácter como su aspecto físico. A veces estaba eufórico y otras deprimido. Se mostraba egocéntrico y vanidoso, y se vestía de un modo extravagante, luciendo con decoraciones y joyas recargadas. ¿Qué hubiera pasado si Alemania hubiese ganado? Una de las disciplinas del estudio de los acontecimientos pasados es la llamada historia contrafáctica, o lo que es lo mismo, tratar de imaginar, con base en los hechos y datos, cómo habría sido el mundo si un evento del pasado hubiera sido diferente. Las posibles consecuencias de una victoria alemana hubiesen sido exilios masivos, ausencia de derechos y libertades individuales reconocidas por la legalidad internacional, políticas antisemitas y en contra de los derechos de las minorías. Estas son las secuelas más evidentes de una hipotética victoria alemana en la mayor guerra del siglo XX. Pero entre las múltiples consecuencias también se encuentran: 1. Estados Unidos no sería la superpotencia que es ahora. Probablemente no sería en la actualidad la nación que gobernase el mundo, ya que no tendría el poder militar que posee desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y sería Alemania quien estaría al mando del panorama internacional. 2. El alemán podría ser uno de los idiomas más hablados en el mundo, teniendo en cuenta que Alemania hubiera conquistado Gran Bretaña y Francia. El idioma se habría extendido también a sus respectivas colonias repartidas por el mundo. 3. El rápido y grave crecimiento de la institucionalización del racismo. Si bien el racismo no era algo exclusivo de la Alemania nazi, Hitler y el Tercer Reich se encargaron de cultivar la semilla del odio y la violencia más allá de la raza aria. 4. Los países que liderarían el mundo serían Alemania y Japón, sin duda alguna, aunque también se hubiesen beneficiado mucho Italia y España.
posicionándose como las naciones dominantes en el ámbito económico en el panorama internacional. Experimentación en humanos. La experimentación nazi en seres humanos consistió en una serie de experimentos médicos llevados a cabo con una gran cantidad de prisioneros por parte de la Alemania nazi en sus campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Los prisioneros, en su mayoría judíos de toda Europa, aunque también gitanos, prisioneros de guerra soviéticos y alemanes discapacitados, fueron coercionados para participar y nunca hubo un consentimiento informado. Por lo general, los experimentos resultaron en la muerte, desfiguración o discapacidad permanente, y por lo tanto son considerados como ejemplos de tortura médica. Tipos de experimentos. No vamos a dar detalles acerca de estos experimentos, debido a que son temas muy delicados y YouTube no permite hablar de ellos. Todo queda a vuestra imaginación. De acuerdo con la condena de los juicios de Nuremberg, dichos experimentos incluían experimentos con gemelos, experimentos con trasplantes, experimentos con heridas de cabeza, experimentos sobre congelación, experimentos sobre la malaria, experimentos con gas mostaza y fosgeno, experimentos sobre sulfamida, experimentos de esterilización, entre muchos otros. Vamos, una completa locura, pero aquí viene la cuestión. Fueron experimentos muy duros, sin duda alguna. Sin embargo, en algunos casos, ayudaron a encontrar avances médicos para el futuro. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Action T4. Action T4 es el nombre que se le dio a un programa secreto de exterminio de los enfermos mentales y las personas con discapacidad, encubierto bajo el término eutanasia, que tuvo lugar en la Alemania nazi. El nombre T4 viene de la dirección del centro de operaciones de la organización que ejecutaba estos planes, instalado en Berlín a comienzos de 1940, en la calle del Jardín Zoológico número 4. Los asesinatos tuvieron lugar de septiembre de 1939 hasta el fin de la guerra en 1945. Entre 275.000 y 300.000 personas fueron asesinadas en hospitales psiquiátricos en Alemania, Austria, la Polonia ocupada y el Protectorado de Bohemia y Moravia. El número de víctimas fue registrado en un principio como de 70.273 personas, pero esta cifra ha sido aumentada por el descubrimiento de víctimas listadas en los archivos de la antigua Alemania Oriental. Aspecto personal. Adolf era muy meticuloso en lo referente a su apariencia y nunca se quitaba la chaqueta en público, aunque hiciera mucho calor. No permitía que ninguno lo viera dentro de la bañera o desnudo. Era siempre muy convencional en su vestuario y se dejaba aconsejar por su sastre. No utilizaba perfume ni colonias y se burlaba de los que sí lo hacían. En cambio, gustaba de bañarse con sales de lavanda de la marca inglesa Yardley, sobre todo para relajarse después de un discurso muy largo. En 1923, Hans Stangl le dijo que no le gustaba su bigote característico y le intentó convencer de que era muy feo, aconsejándole que cubriese todo el labio superior, a lo que Adolf le respondió: «No se preocupe por mi bigote, si no está de moda ahora, se pondrá pronto de moda, porque yo lo llevo». Se afeitaba él mismo cada día. Un día a la semana, el barbero le repasaba el bigote y el cabello se lo cortaba regularmente. Si el pintor se encontraba de viaje por Alemania, se contrataba a un barbero local que fuera miembro veterano del partido para no poner en riesgo su vida. Pese a su apariencia poco atlética, tenía una buena resistencia física. En 1932, él y su personal habían trabajado a menudo las 24 horas del día durante toda la semana. Él parecía soportarlo mejor que sus empleados, y era quien marcaba el ritmo. Objetivo: el poder absoluto. ¿Cómo fue posible que aquel estrafalario cabecilla de un grupúsculo local al que le arrojaban jarras de cerveza en un mitin se convirtiera en dueño de Alemania
En poco más de una década, el ascenso de Adolf y su partido al poder nos puede parecer el fruto plausible de la evolución política de Alemania en la turbulenta época de entreguerras. Pero la realidad es que las probabilidades de que eso sucediese eran prácticamente inexistentes. Sin embargo, finalmente, este se impondría contra todo pronóstico. Aunque pueda parecer una obviedad, la clave de ese ascenso, que a nuestros ojos parece predeterminado e irresistible, fue la personalidad de Adolfo. La imagen del dictador germano, con el paso del tiempo, parece haber quedado fijada entre la caricatura y la representación de la esencia del mal. Sensibilidad a la luz. El pintor quería tener siempre luz brillante alrededor suyo, lo que suponía un suplicio, especialmente de noche, a los que tenían los ojos sensibles. Es posible que esta anomalía estuviera causada por el ataque de gas que sufrió en 1918 y que le afectó a la vista. Esa sensibilidad lumínica reducida se manifestaba en sus gustos artísticos, ya que le gustaban las pinturas con colores muy brillantes. Hasta 1937 no usó gafas de ningún tipo, ni tan siquiera gafas de sol en la nieve. Desde entonces, aconsejado por sus médicos, tuvo que utilizar gafas para leer, pero se cuidaba de no ser visto en público usándolas, o ser fotografiado con ellas. ¿Cómo se informaba? El pintor sentía una pasión absoluta por leer las últimas noticias. Si alguien entraba en la habitación con un montón de periódicos, paraba de repente la conversación, por muy importante que fuera. Los hojeaba para buscar las últimas novedades. Desde el comienzo de su carrera política, comprendió que casi toda la información, por muy variada o poco importante que pudiera parecer, podía ser útil para sus propósitos en algún momento. Cuando se iba a dormir, siempre llevaba consigo unas cuantas revistas ilustradas, incluyendo revistas norteamericanas y diversas publicaciones sobre temas militares y navales. También tenía una radio en cada una de las estancias principales y en cada piso. A Adolf le gustaba escuchar los discursos de Mussolini. Tenía una profunda predilección por la pronunciación italiana y por la enunciación y oratoria dramática del Duce. Según Hufstangl, en este tema le pasaba como con la música. Todo lo que estaba lleno de fuego, vida y drama le fascinaba. Lo que no era dramático no le interesaba. Gustos musicales. La música que menos gustaba al pintor era, mayoritariamente, música clásica, en particular las composiciones de Bach, Händel, Haydn, Mozart, Beethoven y Brahms, que escuchaba con poca atención. En cambio, le gustaba mucho la música zíngara y las rapsodias, también la música de Liszt y la de Grieg. Le encantaba Verdi, cuyas obras conocía muy bien, y algunas piezas de Chopin y Richard Strauss. Las preferencias musicales del pintor coincidían en buena parte con la música programada en los cafés vieneses. Resulta sorprendente saber que adoraba los himnos de fútbol americano y las canciones de los colleges universitarios. El cadencioso Sieg Heil, utilizado en los mítines, era una copia directa de la técnica empleada por los cheerleaders del fútbol americano. La música al estilo de los colleges la utilizaba para excitar a las masas alemanas y animar así a los parlamentos políticos. Por encima de todo, y como es bien sabido, adoraba a Wagner. Tristán e Isolda era como una droga para él. Si el pintor se encontraba en una situación desagradable, le gustaba que interpretasen para él los maestros cantores de Nuremberg. Su opinión sobre la religión. En cuanto a la religión, él creía en el método de la Iglesia Católica, que, según él, sabía cómo construir un mundo mental mediante la repetición constante y periódica, durante todo el año eclesiástico, de ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras, lo que provocaba que esos capítulos se condensasen en forma de eslóganes en el cerebro de los oyentes. Según él, el cerebro de un buen católico está tan lleno de eslóganes que reacciona de manera prácticamente automática ante cualquier experiencia. Adolf y el tabaco. Desde su adolescencia, Adolf ya no fumaría ni un solo cigarrillo. Era muy consciente de los peligros del tabaco, aunque el motivo por el que abandonó su consumo, siendo joven, era de tipo económico. Solía relatar con frecuencia que, cuando vivía en Linz, gastaba mucho dinero en comprar cigarrillos.
hasta que se dio cuenta de que eso le privaba de asistir a las funciones de teatro. Según explicaba, estaba yo en el puente que cruza el Danubio y me dije, hay que terminar con esto. Entonces arrojé el cigarrillo a las aguas del río. Desde entonces jamás volví a fumar. No obstante, en su informe, Hans Stangl asegura que Adolf fumaba cuando era soldado. Su oratoria. Son muy conocidos los dotes de oratoria del pintor austríaco, que a día de hoy siguen siendo estudiados, independientemente de sus ideas. Si lo vemos desde una perspectiva educativa, era un excelente orador y expositor. Era como decir, vivir y sentir lo que hablaba. El pintor cultivó cuidadosamente su imagen como líder del partido, tras darse cuenta del valor de la publicidad fotográfica como propaganda. Heinrich Hoffmann, el fotógrafo oficial del pintor, creó las imágenes del creciente culto del Führer. En 1927, Hoffmann tomó estas fotos del pintor ensayando su oratoria. Lecturas que le apasionaban. El pintor solo leía para confirmar sus propias ideas. Leía lo que era valioso para él. Le gustaban los libros sobre personajes históricos como Alejandro Magno, Julio César, Jesucristo, Mahoma, Enrique VIII, Cromwell, Napoleón o Bismarck, entre muchos otros. Pero de las biografías, prefería las partes que tenían acción, como si fuese un guión de película, y buscaba frases dramáticas para recurrir a ellas en el momento apropiado. Un aficionado de la acción, vamos. Comidas y bebidas. Adolf solía desayunar leche caliente o un café suave, panecillos con mantequilla y mermelada, más una manzana. La comida era supuestamente a la 1, pero casi invariablemente se atrasaba 1 o 2 horas, lo que desesperaba a su mayordomo, Arthur Kannenberg. Adolf se abstenía casi siempre de comer carne. En raras ocasiones sí que comía un poco de pollo con arroz o salmón ahumado como aperitivo. Solía tomar un poco de sopa, generalmente de guisantes, o tomate con queso parmesano, seguido de un plato especial de tortilla de espárragos o setas, espinacas o coliflor y una ensalada verde, lo equivalente a un progre y vegano de nuestros días. De postre, tomaba pastas austríacas, crepas o una especie de gachas dulces. Solía beber agua mineral con gas Fachingen o Apollinaris. Mientras estaba en Berlín no tenía mucho apetito, pero este mejoraba cuando acudía a Berchtesgaden, en donde comía platos típicos bávaros. A las 5 merendaba pastel de nueces o de chocolate, acompañado de un café o té, en ocasiones con un poco de ron de mediana graduación. Además, le encantaba deshacer el chocolate dentro del café. En teoría, la cena se servía a las 8, pero era extraño que Adolf se presentase antes de las 9. Normalmente cenaba un plato de verdura, un progre y vegano, vamos. Una leyenda muy extendida. Está muy extendida la idea de que Adolf era totalmente abstemio. Eso es falso. No era raro que se tomase una cerveza. En este caso, bebía una que se elaboraba especialmente para él en la localidad de Holzkirch, que tenía solo 2% de contenido de alcohol. En ocasiones se hacía servir un pequeño vaso de Fernet Branca, una bebida amarga elaborada con hierbas maceradas, después de las comidas como digestivo, una copa de Bunenkamp, un licor estomacal. Cuando decía hallarse resfriado, vertía un poco de coñac en el té. Adolf no mostraba interés por el vino. Las escasas ocasiones en las que tomaba un vaso, lo hacía diluyéndolo con agua o añadiéndole azúcar. Para él, el vino no era más que una especie de vinagre, aunque en su refugio alpino poseía una de las mejores bodegas que se hayan reunido a lo largo de la historia, con 500.000 de vinos franceses de las mejores añadas e incluso coñac del siglo XIX, todo ello obtenido como botín de guerra. Gustos cinematográficos. Adolf gustaba de distraerse viendo películas en sesiones particulares que tenían lugar casi cada noche, o una noche sí y otra no. El encargado de proporcionárselas era Goebbels, otro gran aficionado del cine.
Goebbels llevaba a cabo las gestiones necesarias para obtener los últimos éxitos de Hollywood, que a menudo estaban prohibidos en Alemania. El pintor no mostraba una especial devoción por las películas alemanas y prefería ver las norteamericanas. Con ocasión de uno de sus cumpleaños, Goebbels le regaló un lote completo de películas de Mickey Mouse. Sus películas favoritas eran Tres lanceros bengalíes, The Lives of a Bengal Lancer, de 1935, El perro de Baskerville, The Hound of Baskerville, 1939, y la célebre King Kong, de 1933. También le agradaba Lo que el viento se llevó, Gone with the Wind, de 1939, debido al supuesto mensaje racista que se mostraba en la cinta. No llevaba reloj. A pesar de su alta responsabilidad, no tenía un horario de trabajo regular, ni siquiera llevaba reloj, y sus colaboradores difícilmente encontraban un momento para despachar con él, aunque fuera un asunto de extrema importancia. Adolf escuchaba atentamente cualquier cosa que tuviera interés para él, pero si el asunto no era de su gusto, se ponía a hojear distraídamente una revista o mostraba tan poca atención como le era posible. Evitaba tener que leer informes y hacer trabajo de despacho, a menudo rayando la negligencia. Su personal estaba sumido en un estado de desesperación continua a causa de su dejadez. En cuestiones que él no entendía o en que la decisión era embarazosa, se limitaba a eludir la discusión. Cuando se le apremiaba a tomar una decisión, solía decir: los problemas no se solucionan poniéndose nervioso. Cuando llegue el momento, el problema se resolverá de una manera u otra. De hecho, ante un asunto de difícil resolución, prefería dejarlo aparcado 2 meses, con el encargo de que le avisasen cuando se cumpliese ese plazo. Curiosamente, para entonces, buena parte de esos problemas ya se habían solucionado de un modo u otro, lo que ya hacía innecesaria una intervención. Ironías completas. Ahora toca conocer una de las mayores ironías de este personaje y alguno que otro miembro del partido. Como se ha podido ver en imágenes a color de la Alemania de aquel entonces, muchos dirigentes de aquella misma precisamente no contaban con todos los rasgos ni los atributos físicos por los que decían luchar y defender: la raza aria, piel blanca, ojos azules y rubios. Simplemente hay que tomar unos segundos para notar la apariencia del mismísimo Führer, Goebbels, Himmler y alguno que otro, para darnos cuenta que si algo no eran, era arios. Pero bueno, así son las ironías de la vida. Un poema de Hitler. A continuación, recito un poema que te aseguro no habías escuchado antes. Dice así: cuando tu madre haya ya envejecido, cuando sus amorosos y esperanzados ojos ya no vean la vida como alguna vez lo hicieron, cuando sus pies, ya cansados, no puedan ya sostenerla mientras camina, entonces entrégale tu brazo en apoyo, acompáñala con alegría. Vendrá la hora en que, sollozando, deberás acompañarla en sus últimos pasos, y si algo te pregunta, entonces dale una respuesta, y si te pregunta de nuevo, háblale. Y si te pregunta aún otra vez, respóndele, no impacientemente, sino con gentil calma. Y si no puede ella entenderte con claridad, explícale todo con gentil alegría. Vendrá la hora, la amarga hora, en que sus labios no preguntarán nada más. Gracias, miembros del canal. Todo historia.